Damos una cordial bienvenida a cada uno de los participantes que se unen a este encuentro de experiencias y saberes dialogando desde el TEA. Soy Haider Cova Fonseca, estudiante del último semestre de la Maestría en Educación Inclusiva Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hago parte del nodo laboratorio didáctico latinoamericano de dicha institución. Y es así que me place presentar a nuestra invitada especial. Aura Barros Peralta, licenciada profesional en educación especial, con énfasis en neuropsicología del desarrollo infantil y con 23 años de experiencia trabajando en inclusión escolar. Que desde hoy y bajo su profesionalismo nos orientará en el siguiente cuestionario. Y sin ir más allá, comenzamos con el cuestionario con esta excelente profesional. ¿Qué es el TEA? TEA es una sigla que traduce trastorno del espectro autista. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es un trastorno del neurodesarrollo con implicaciones biopsicosociales que se manifiesta en los 3 primeros años de vida y perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. También es una condición de origen neurobiológico que se da entre posibles predisposiciones genéticas y la acumulación de factores de riesgo del entorno. ¿Qué personal de la salud es el que puede diagnosticar el TEA? Bueno, realmente para el diagnóstico del espectro autista se requiere una valoración de todo un equipo interdisciplinario, pero quien lidera y realmente puede soportar el diagnóstico del espectro autista es psiquiatría o neuropsicología. ¿Cuáles son las características que presentan los niños con autismo? Bueno, este es un tema amplio, pero voy a ser lo más específica posible. Y entre las características fundamentales está el déficit en la reciprocidad socioemocional, déficit en las conductas de comunicación no verbal y verbal, déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones, lenguaje, movimientos motores o uso de objetos repetitivos y estereotipados, adherencia excesiva a las rutinas, patrones ritualizados de la conducta verbal y no verbal, resistencia al cambio, intereses altamente restringidos que son anormales por su intensidad o enfoque, hiper o hiposensibilidad a estímulos sensoriales. ¿Cómo se percibe la realidad desde la reciprocidad social, comunicación verbal y no verbal y la capacidad simbólica e imaginativa con los estudiantes con TEA? Bueno, desde mi experiencia podría decir que se percibe una dificultad para la correspondencia o intercambio en la interacción con las personas con TEA, ya sea por desconocimiento del tema, otros por miedo, muchos otros porque manejan información errada, pero tampoco podemos desconocer que existe un porcentaje importante de personas que nos negamos prácticamente la posibilidad para poder acercarnos o interactuar de una forma poco usual a lo que solimos hacer o a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cómo es la comunicación y el lenguaje de los estudiantes que viven y se relacionan con el autismo? Bueno, esto puede variar porque el tema del espectro autista, precisamente como su nombre lo dice, espectro es algo muy amplio donde todos no son iguales. Entonces, lo que sí se puede decir o lo que puedo asegurar desde mi experiencia es que la comunicación y el lenguaje de los estudiantes que comparten y se relacionan con niños o niñas en el espectro autista puede llegar a ser recíproca con la interacción diaria, aunque muy concreta. No quiere decir que esta comunicación va a ser fluida como la de las personas que no estamos dentro del espectro, pero de la interacción diaria, las personas que no estamos dentro del espectro podríamos identificar y alcanzamos a identificar cómo es la forma adecuada para interactuar con
el estudiante dentro del espectro autista. Y quien nos marca cuál es esa herramienta para ese lenguaje o para esa interacción comunicativa con el estudiante es el mismo chico o la misma chica. ¿Cómo es el estilo cognitivo del estudiante con TEA en el aula? Bueno, el estilo cognitivo de los estudiantes con TEA en el aula pueden variar de acuerdo al nivel de autismo en el que el estudiante se encuentre. Además, estos van de acuerdo al grado de severidad en cuanto a lo cognitivo, porque dentro del espectro tenemos estudiantes con altas capacidades hasta estudiantes con bajos niveles cognitivos. Dentro del espectro autista podemos encontrar personas que podrían ser profesionales, podrían tener un hogar, podrían tener hijos y podrían ser completamente funcionales. Esta cognición y este aprendizaje académico también podría surgir de las estrategias que se utilicen para la interacción y para el proceso óptimo de la cognición de estos estudiantes, como por ejemplo tener en cuenta la capacidad de atención. Este tipo de chicos o chicas tienden a ser selectivos ante la información que se les suministra, el garantizar el uso del lenguaje directo y concreto, con oraciones cortas y simples, el tono de voz adecuado. Si no se tienen en cuenta esas características o esas habilidades que tiene el estudiante o esas limitaciones, eso podría realmente no optimizar la cognición del chico o la chica. ¿Cómo ha sido la adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales e inclusivas que se pueden derivar de este tipo de trastorno autista? Bueno, la verdad hay que decirla, y la adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje eh, ha sido un proceso arduo que no ha sido fácil para muchos profesionales de la educación, eh, ya que para el manejo no solo del espectro autista, sino de cualquier condición, ya sea por trastorno o discapacidad, normalmente los docentes o las personas solicitamos o quisiéramos tener como una receta estipulada frente a cómo enseñarle a una persona en determinada condición. Y pues esto no es tan así. Esto es un tema de exploración, de identificación y perdón que repita tanto, pero es de reconocimientos de habilidades y destrezas, porque ante un trastorno y una condición no hay un cambio, es algo que va a estar permanentemente en la trayectoria de vida del ser humano. Por ende, el profesor o la persona que está participando en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un estudiante con una necesidad educativa especial no puede pretender que el estudiante modifique su condición, y quienes realmente debemos hacer la modificación al proceso de enseñanza y aprendizaje somos los docentes, somos los profesores quienes debemos decidir y aplicar la estrategia. Pero ¿cómo aplicamos esta estrategia? Pues partimos de las características que tienen esos niños, de esas habilidades. Y pues no es fácil para un docente que sale, por ejemplo, a dictar y a enseñar matemáticas, donde hay un compromiso a veces de la memoria, de la atención, y que hay que buscar cuál es ese recurso pedagógico que a ese niño lograría centrarle la atención para poder llegar al concepto. La institución educativa ha tenido presente desde el currículo la atención y formación para los estudiantes con autismo. Se supone que todas las instituciones educativas, basados en nuestra reglamentación vigente y el decreto 1421, deben plantear sus currículos y sus planes académicos con diferentes estrategias de aprendizaje, con diferentes formas de valoración para determinar si el estudiante cumplió o no cumplió con una meta establecida, como lo plantea
el decreto 1421 con el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que le da la posibilidad a cualquier tipo de estudiante, independiente de su trastorno, de su discapacidad, estilo de aprendizaje o situación, la oportunidad de acceder al aprendizaje. Sin embargo, aparte de esto, nuestros estudiantes deben tener la construcción de un documento PIAR, donde los docentes en conjunto plantean cuál es el ajuste razonable que el estudiante debe tener para cumplir una meta establecida cuando ya después de haber hecho un DUA no logra cumplir con lo que se establece. ¿Has tenido la experiencia de formar estudiantes con autismo? Si no la has tenido la experiencia, ¿cómo se encuentra para poder vivir este desafío desde su profesionalidad? Sí, he tenido la grata experiencia de formar estudiantes dentro del espectro autista, pero cada experiencia es una experiencia diferente y cada persona que llega dentro del espectro autista es un aprendizaje nuevo, porque uno no es igual al otro y la estrategia que utilizas con una persona no quiere decir que te vaya a funcionar con la otra. Entonces, siempre será un desafío una persona dentro del espectro autista. La escuela de hoy en día tiene una gran diversidad de personas. Recibe alumnado con discapacidad, altas capacidades, dificultades de conducta y aprendizaje, niños hospitalizados, víctimas de maltrato, de abuso sexual, de la explotación, de las guerras, de diferentes orígenes culturales que no conocen el idioma, entre otros. Este reto se supone la atención a la diversidad y a la educación inclusiva intercultural. Profe, ¿cree que se hace necesario construir una escuela comprensiva, una escuela flexible que incluya a todos, aunque sea a través de modalidades educativas diferentes? Pues por supuesto que se hace necesario construir una escuela comprensiva. De hecho, la ley de nuestro país se supone que apunta a cada una de esas cosas. El tema no es ese. El tema es que la ley dice una cosa, pero la realidad es otra. Nuestro sistema no está apto para la realidad que nosotros tenemos. La cobertura de estudiantes es demasiado grande que imposibilita garantizar procesos educativos óptimos. Y eso es independientemente de la condición de los estudiantes, ya sea de que sufran de un trastorno, de una discapacidad o cualquier situación relevante. El tema es que nuestro sistema educativo no está apto. No hay instituciones educativas, no se está teniendo en cuenta la realidad de nuestros estudiantes para poder garantizar una educación óptima. Para complementar un poco, aunque estoy de acuerdo al 100% en el tema de la inclusión y que todos deberíamos estar en el mismo lugar, con los mismos derechos y con las mismas oportunidades, no podemos desconocer que hay características puntuales de personas o de niños o niñas que no podrían acceder a una educación inclusiva con garantías, sin una eh, optimización de procesos antes de incluir al estudiante. Entonces, sí me parece importante que tengamos en cuenta que hay condiciones, hay trastornos y hay discapacidades y hay situaciones que permiten, que necesitan, perdón, de una preparación previa a una inclusión. Profe, muchísimas gracias por su excelente aporte a mi podcast. Para mí y para mi trabajo es vital este desempeño y esta forma de ustedes hacernos comprender aportes que quizás no conocíamos. Te quedo eternamente agradecido. Muchísimas bendiciones, profe. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Sé que en este espacio quedan muchas cosas en el aire y que también se podrían prestar para dudas, pero traté de ser lo más precisa y basado en la experiencia que tengo. Con muchísimo gusto, lo que necesites. Muchísimas gracias, profe.